Abrí nuestro matrimonio, quedé embarazada y ahora mi familia me ha desheredado. Mientras tanto, mi esposo quiere el divorcio. Soy una mujer de 38 años. Puedes llamarme Francine. Y mi esposo, a quien llamaremos Ray, tiene 44. Nos casamos cuando yo tenía 19, justo un mes después de dar a luz a nuestra hija, a quien llamaremos Libby. Libby ahora tiene 19 años. Casi un año después, nació nuestro hijo, a quien llamaremos Craig. Ambos hijos ahora asisten a la misma universidad, que está a 5 horas de distancia de nosotros. A pesar de habernos casado jóvenes y con recursos financieros limitados mientras criábamos a un hijo, Ray y yo logramos bastante bien desde el principio. Tuvimos una vida maravillosa. Ray tiene un buen trabajo ahora y siempre ha sido un excelente proveedor, esposo y padre. Incluso durante esos primeros días, yo también trabajaba 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Tenemos suficiente dinero, somos propietarios de nuestra casa y tenemos un ahorro decente. Nuestra familia era increíblemente estable y mi esposo, mis hijos y yo formábamos un equipo inquebrantable. Hasta que caí bajo la influencia de una persona muy manipuladora. Todo comenzó de manera inocente. Tenemos un perro querido que es una parte integral de nuestra familia. Como mencioné antes, trabajo los lunes, miércoles y viernes. Así que estoy en casa los martes y jueves. En esos días, llevo a nuestro perro al parque. Los días que trabajo, Ray regresa a casa durante su descanso para pasear a nuestro perro, y ambos la paseamos los fines de semana. Hace unos 3 meses, mientras estaba en el parque, conocí a un hombre. Vamos a llamarlo Leonard, y él tiene 37 años. Su perro y el nuestro empezaron a jugar juntos. Leonard mencionó que me había visto allí en múltiples ocasiones con mi perro. Pero no podía recordar haberlo visto antes. Coincidentemente, comenzamos a encontrarnos en el parque cada vez que lo visitaba. Con cada interacción, entablábamos más conversaciones y nos convertimos en amigos casuales. No ocurrió nada inapropiado. Simplemente charlábamos como amantes de los perros. Una noche durante la cena, mencioné mis conversaciones con un hombre llamado Leonard del parque de perros a mi esposo. Le pregunté si alguna vez había notado a Leonard allí. Mi esposo respondió que no, y le informé que el perro de Leonard se había hecho buen amigo del nuestro. Nos reímos de ello y el tema se dejó de lado. Pasó el tiempo y luego las cosas entre Leonard y yo comenzaron a cambiar. Hace unos 2 meses, mientras charlábamos en el parque de perros, Leonard mencionó que vivía en un complejo de apartamentos de lujo cercano. Este complejo estaba aproximadamente a 1/4 de milla del parque y a media milla de nuestra casa. Comenté lo bonitos que se veían los apartamentos desde el exterior y le pregunté sobre su interior. Mencioné que una amiga mía estaba considerando alquilar allí, lo cual era cierto en ese momento. Leonard entonces sugirió que caminara hasta su apartamento con mi perro para echar un vistazo rápido y tomar algunas fotos para mi amiga. Sabía que debía haberme negado educadamente, pero terminé aceptando. Una vez que entré en su apartamento, me di cuenta de inmediato que había cruzado una línea de lo apropiado. Leonard me mostró el lugar y me quedé unos 10 minutos. Le agradecí y mencioné que necesitaba regresar a casa. Luego me preguntó si volvería al parque el siguiente martes. Respondí afirmativamente y me fui. Esto marcó el comienzo de mi infidelidad, ya que no le informé a Ray sobre mi visita al apartamento de Leonard cuando regresé a casa esa noche. En su lugar, me volví aún más atenta con mi esposo. Preparé una cena maravillosa y me acurruqué con él en el sofá hasta que nos retiramos a nuestro dormitorio. Fue una noche encantadora. El martes siguiente, una vez más me encontré con Leonard en el parque y conversamos durante casi 2 horas. Hacia el final de nuestra conversación, le informé que necesitábamos distanciarnos de nuestra amistad ya que habíamos cruzado los límites de lo apropiado. Él reconoció esto, pero expresó que se sentía tan bien y que compartíamos una química increíble. En este punto, podría haber retrocedido y poner fin a las cosas, pero lamentablemente, estuve de acuerdo con él. Las cosas se intensificaron rápidamente a partir de ahí, y el martes siguiente pasé la tarde con Leonard en su apartamento, volviéndome íntima físicamente con él. Sorprendentemente, esa noche, experimenté una mínima culpa o remordimiento por mis acciones. En su lugar, sentí un mayor deseo y pasión por mi esposo, y compartimos una noche maravillosa juntos. Reflexionando sobre esto ahora, estoy completamente disgustada conmigo misma, pero debo ser honesta.
Leonard y yo continuamos reuniéndonos en su lugar todos los martes y jueves hasta mi día de confrontación este pasado viernes, que fue casi 2 meses desde el día en que comenzó nuestra relación física. El viernes pasado fue el día en que todo se desmoronó. Ese día, me tomé el día libre en el trabajo, ya que había planeado pasar la tarde con Leonard. Sin embargo, al regresar a casa después de estar con él, noté algo extraño en la atmósfera. El comportamiento de Rai era inusualmente distante y frío, lo cual me puso nerviosa. Por la noche, después de cenar, Rai finalmente me confrontó. Me preguntó directamente si lo había estado engañando. Mi corazón se detuvo por un momento. No tenía idea de cómo había descubierto mi infidelidad. Sin embargo, él no esperó mi respuesta. Sacó su teléfono y me mostró un mensaje de texto que había recibido de un número desconocido. En el mensaje, había fotos mías entrando y saliendo del apartamento de Leonard, junto con una nota anónima que detallaba mis encuentros con él. Me sentí devastada y atrapada, no había forma de negar lo que había hecho. Rai me preguntó por qué lo había hecho, por qué había traicionado nuestra relación de esa manera. Todo lo que pude decir fue que había cometido un terrible error, que había sido influenciada y manipulada por Leonard, y que lo lamentaba profundamente. Pero mis palabras no podían deshacer el daño que había causado. Rai se quedó en silencio durante un largo rato, mirándome con una mezcla de dolor y decepción. Luego, me dijo que necesitaba tiempo para pensar y que se iría a casa de un amigo por unos días. Esa fue la última vez que lo vi. Desde entonces, Rai no ha respondido a mis llamadas ni mensajes. Me he quedado sola en nuestra casa, con la certeza de que mi matrimonio está prácticamente terminado. La culpa y la vergüenza me han consumido desde entonces, y me doy cuenta de que he arruinado lo más valioso que tenía. No sé cómo llegué a este punto, cómo pude haber sido tan egoísta y ciega ante las consecuencias de mis acciones. Para empeorar las cosas, hace unos días descubrí que estoy embarazada. No tengo ninguna duda de que el bebé es de Leonard, ya que Rai y yo hemos estado usando métodos anticonceptivos de manera constante. La noticia del embarazo solo ha intensificado mi desesperación. No sé cómo enfrentar a Rai con esta nueva realidad, y no tengo idea de cómo voy a criar a un hijo en medio de todo este caos. Además, mis padres, quienes son profundamente religiosos, se enteraron de mi infidelidad y me han desheredado. Ellos me han condenado por mis acciones y han cortado todo contacto conmigo. Ahora estoy completamente sola, sin el apoyo de mi familia y con un futuro incierto por delante. Me he dado cuenta de que todo lo que creía que tenía bajo control ha colapsado a mi alrededor. Estoy llena de arrepentimiento y odio hacia mí misma por lo que he hecho. Sé que no hay manera de recuperar lo que he perdido, pero lo único que puedo hacer ahora es enfrentar las consecuencias de mis acciones y tratar de seguir adelante de alguna manera. Después de unos días de silencio, Rai finalmente me envió un mensaje. Me dijo que había tomado la decisión de divorciarse y que estaba en proceso de contactar a un abogado para comenzar los trámites. Aunque había esperado esta noticia, leer esas palabras me hizo sentir como si todo mi mundo se estuviera desmoronando de nuevo. Respondí de inmediato, suplicándole que reconsiderara, que al menos habláramos en persona antes de tomar una decisión tan drástica, pero no recibí ninguna respuesta. Mientras tanto, mi relación con Leonard también comenzó a desmoronarse. Después de que le conté sobre mi embarazo, su reacción fue distante y fría. En lugar de apoyarme, comenzó a evitarme y a poner excusas para no verme. Finalmente, me confesó que no quería tener ninguna responsabilidad con el bebé y que no estaba preparado para ser padre. En ese momento, me di cuenta de que había cometido un error terrible al confiar en él y permitir que destruyera mi vida. Leonard se desvaneció rápidamente de mi vida, dejándome sola para enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Con Leonard fuera de la escena y mi matrimonio en ruinas, me encontré en un lugar oscuro y solitario. Me sentía completamente desamparada, sin saber qué hacer a continuación. No podía acudir a mi familia, ya que me habían dado la espalda, y mis amigos también se habían distanciado de mí al enterarse de lo que había hecho. Me vi obligada a enfrentar la realidad de mi situación. Estaba embarazada, sola y al borde de un divorcio devastador. A medida que pasaban las semanas, Rai continuó con los trámites del divorcio, y finalmente me entregaron los documentos oficiales. No pude evitar llorar al leerlos, sintiendo como si una parte de mí se estuviera desgarrando. Sin embargo, sabía que no tenía otra opción más que firmarlos y aceptar que mi matrimonio había terminado. La culpa y la vergüenza seguían pesando sobre mí, y me preguntaba constantemente cómo había llegado a este punto.
con el divorcio en proceso y mi vida en desorden, comencé a buscar ayuda. Me puse en contacto con un terapeuta para tratar de entender por qué había tomado las decisiones que me habían llevado a este lugar oscuro. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba desesperada por encontrar una manera de seguir adelante y, de alguna manera, enmendar el daño que había causado. La terapia me ayudó a enfrentar mis errores y a aceptar la responsabilidad por lo que había hecho. Aprendí que mis acciones no solo habían lastimado a Araí, sino que también me habían lastimado a mí misma. Me di cuenta de que había permitido que la influencia de Leonard nublara mi juicio y me llevara por un camino de autodestrucción. Aunque era doloroso, aceptar esta verdad era el primer paso hacia la sanación. Mientras tanto, mi embarazo avanzaba, y me encontré enfrentando la realidad de que pronto sería madre soltera. A pesar de todo lo que había sucedido, sabía que tenía que ser fuerte por el bien de mi hijo. Comencé a hacer planes para el futuro, tratando de imaginar cómo sería mi vida como madre soltera. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a hacer lo mejor que pudiera para mi hijo, incluso si eso significaba criarle sola. Con el paso de los meses, comencé a adaptarme a la idea de ser madre soltera. Aunque la situación era muy diferente de lo que había imaginado para mi vida, sabía que debía hacer lo mejor para mi hijo. Comencé a buscar un nuevo lugar para vivir, ya que la casa en la que Araí y yo habíamos vivido estaba en proceso de ser vendida como parte del acuerdo de divorcio. Encontré un pequeño apartamento que podía pagar con mi salario y me mudé allí, preparando un espacio para el bebé que estaba por llegar. A medida que me acercaba al final del embarazo, intenté enfocarme en lo positivo. Sabía que mi hijo necesitaba una madre fuerte y amorosa, y estaba decidida a darle lo mejor de mí. Aunque el proceso de divorcio fue emocionalmente agotador, traté de no dejar que eso afectara mi preparación para la llegada del bebé. Asistí a clases prenatales, leí libros sobre la crianza de los hijos y me aseguré de estar lo más preparada posible. Finalmente, llegó el día en que di a luz a mi hijo. Fue un momento lleno de emociones encontradas. Por un lado, sentí una alegría inmensa al ver a mi bebé por primera vez. Era hermoso y perfecto, y desde el primer momento, supe que haría todo lo posible por darle una buena vida. Por otro lado, no pude evitar sentir una profunda tristeza al darme cuenta de que Araí no estaba allí para compartir ese momento conmigo. Era un recordatorio doloroso de lo que había perdido debido a mis decisiones. Los primeros meses como madre soltera fueron difíciles, como esperaba. Había noches en las que me sentía completamente abrumada, agotada tanto física como emocionalmente. Pero a pesar de todo, el amor que sentía por mi hijo me dio la fuerza para seguir adelante. Cada vez que lo veía sonreír o escuchaba sus pequeños sonidos, me recordaba que había una razón para seguir luchando. Con el tiempo, comencé a encontrar un nuevo equilibrio en mi vida. Mi terapeuta me ayudó a trabajar en mi autoestima y en la forma en que me veía a mí misma. Aprendí a perdonarme por mis errores y a aceptar que, aunque había cometido graves errores, todavía tenía la oportunidad de ser una buena madre y de reconstruir mi vida. Araí y yo finalmente finalizamos nuestro divorcio. Fue un proceso doloroso, pero ambos sabíamos que era lo mejor. Aunque no estábamos en contacto frecuente, Araí aceptó ser parte de la vida de nuestro hijo, a pesar de que él no era el padre biológico. Fue un acto de bondad que nunca olvidaré, y me hizo darme cuenta de que, a pesar de todo, Araí seguía siendo una persona compasiva. La vida siguió adelante, y con el tiempo, comencé a sentir que había una luz al final del túnel. Mi hijo creció sano y feliz, y yo me convertí en una madre fuerte y capaz. Aunque mi vida no había resultado como lo había planeado, había aprendido valiosas lecciones sobre el perdón, la resiliencia y la importancia de tomar responsabilidad por nuestras acciones. Ahora, años después, puedo mirar atrás y ver cómo esos momentos oscuros me han moldeado en la persona que soy hoy. A pesar de todo el dolor y la pérdida, he encontrado una nueva forma de vivir, una que está centrada en el amor por mi hijo y en el compromiso de ser la mejor madre que puedo ser. Hoy en día, mi vida es muy diferente de lo que había imaginado cuando era joven y recién casada. Pero, a pesar de todo, he encontrado la paz y la aceptación. He aprendido a no vivir en el pasado y a no dejar que los errores que cometí definan quién soy ahora. Mi hijo es mi mayor orgullo y alegría, y cada día me esfuerzo por darle el amor y la estabilidad que se merece. Aunque todavía hay momentos en los que pienso en Araí y en lo que podría haber sido, sé que ambos tomamos las decisiones que creíamos correctas en su momento. A lo largo de los años, hemos mantenido una relación cordial por el bien de nuestro hijo, y por ello, le estoy agradecida. Araí ha seguido adelante con su vida,
y aunque no estamos en contacto frecuente, me siento en paz sabiendo que él también ha encontrado su camino. He aprendido a ser más compasiva conmigo misma y con los demás. Sé que todos cometemos errores, algunos más grandes que otros, pero también sé que es posible aprender de esos errores y salir más fuerte del otro lado. He dejado atrás el sentimiento de culpa que me consumía, y en su lugar, he adoptado una actitud de crecimiento y autoaceptación. Mi vida ahora está llena de nuevas oportunidades, y aunque ha sido un camino difícil, estoy agradecida por las lecciones que he aprendido. He encontrado una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida, y he redescubierto la fuerza y el valor que siempre han estado dentro de mí. La maternidad ha sido mi mayor reto, pero también mi mayor bendición. Mi hijo me ha enseñado más sobre el amor, la paciencia y la resiliencia de lo que nunca imaginé. A través de él, he aprendido a apreciar cada día y a no dar nada por sentado. Aunque el camino que he recorrido ha estado lleno de desafíos, sé que he salido adelante más fuerte y más sabia. Estoy agradecida por la vida que tengo ahora y por la oportunidad de ser una mejor versión de mí misma. El pasado ya no me define, y estoy emocionada por lo que el futuro tiene reservado para mí y mi hijo.